Hola, aquí estoy otra vez para intentar ayudaros a realizar las actividades de clase, ¿vale? Es como una introducción para que os resulte más fácil, aunque sabéis que siempre está todo escrito. Muy bien, empezamos. Sabéis que tenéis la carpeta siempre de la unidad compartida por mí para solo lectura y que ahí siempre, si hay necesidad de que tengáis más material para las actividades, lo tenéis en unas carpetas. ¿Vale? Y que tenéis siempre el documento de los ejercicios y el documento, pues en este caso, una presentación, ¿vale? Y luego puede que alguna cosa más. Muy bien. El documento de las actividades es este, ¿vale? El documento de la presentación es este, que tenemos aquí. Y la carpeta, por ejemplo, que correspondería en este caso, que es la primera, la de Cálculo Basics, ¿vale? Esta primera sería esta. Tenemos algunas hojas de cálculo que os podéis descargar y mirar. Esta es ODS de LibreOffice, esta es de Excel, de Microsoft Office, pero creo que se podrán abrir en las dos aplicaciones y podéis echarle un vistazo, ¿vale? Los ejercicios los tenéis que hacer en LibreOffice. Open Document Spreadsheet, ¿ok? Muy bien, entonces, y aquí tenéis imágenes de los ejercicios, ¿vale? Perfecto. Entonces, comenzamos a trabajar. Tengo que ir al documento de las actividades, ¿vale? Nos dice de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a ver, los formatos, las referencias absolutas y relativas, etcétera. Recordad que algunas actividades las marco en este ocre, que quiere decir que no las tenéis que hacer, ¿vale? Recortar un poco actividades. Si alguien cree que le apetece, lo puede hacer. Vale. Entonces, la actividad 1, hoja de cálculo básica, ya os pone seguir la presentación clases, ¿vale? También os pone actividades básicas de la hoja de cálculo, que es lo que estamos haciendo, y la carpeta Basics, lo que os he enseñado antes, ¿vale? La carpeta Basics y la presentación. Os lo dice todo el documento, ¿vale? Y después nos dice que tenemos que crear un documento con este nombre, como veis, ODS, LibreOffice, y hacer, muy importante, cada ejercicio en una hoja de cálculo del libro. Es que los archivos, aunque le decimos hoja de cálculo, los archivos de hoja de cálculo se llaman, en realidad son como libros y pueden tener varias hojas. Luego lo vemos. Entonces, aunque en principio crearíamos un archivo para cada tema, claro, como estos son ejercicios simples, me vais a hacer uno por hoja para no enviarme 40 archivos. ¿Vale? Entonces, como veis aquí es ejercicio cumplir, automóviles, venta de discos, referencias absolutas y descuento. Si vamos a la carpeta, los tenemos ahí, automóviles, venta de discos, referencias absolutas, frutas, tal. Para poder abrir uno, ¿vale? Abrir uno y ver el ejercicio. Lo podéis ver, lo podéis descargar, ¿vale? Y analizar cómo tenéis que crear este ejercicio. Esto es solo una foto y no vemos el contenido de las fórmulas. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Cogemos la presentación, ¿vale? Y vemos que aquí está una pequeña explicación. La hoja de cálculo básica. Entonces tenemos desde cero, ¿vale? La barra de fórmulas, el área de trabajo, las referencias a las celdas, el cuadro de autollenado, lo más básico. ¿Qué hacemos con las filas y columnas? Las podemos seleccionar, podemos cambiar el tamaño. Las celdas tienen un nombre o referencia, ¿vale? A la celda. Y pueden tener una serie de contenidos, todo lo que podemos poner en una celda, número, tal, tal. Y aparte tienen un formato, ¿vale? Lo siguiente sería que podemos añadir algún gráfico muy fácilmente. Pues eso es lo que vamos a ver. En una hoja de cálculo que ya me he preparado un poquito, ¿vale? Siempre deberíamos empezar poniendo, esto es muy importante también, como una estructura, poniendo el texto, ¿vale? De la estructura que vayamos a hacer. Luego hacemos datos y fórmulas y por último ya daríamos formatos si fuera preciso, pero dejando para el final. Muy bien, la hoja de cálculo, típico como todos los programas, el menú, algunos botones. Mira, es importante lo de imprimir, pasar a PDF, guardar, ¿vale? Los formatos y como veis aquí también hay formatos numéricos, porque vamos a utilizar muchos números, ¿vale?
Tenéis que ver la hoja de cálculo como si cada celda, cada casilla pudieras poner un pequeño programa, ¿vale? No es como un texto, no es una tabla. Está preparada para que cada casilla realice su pequeño programa, su cálculo o su función, y cada vez que cambiamos unos datos, se actualiza, ¿vale? Entonces, mirad, muy fácil, las celdas tienen un nombre, aquí no se ve, como el juego de los barquitos, no sé si sois demasiado jóvenes para ver el juego de los barquitos, ¿vale? Entonces es fila y columna, ¿vale? Realmente el nombre es columna, fila. A4, B5. Yo, por ejemplo, si me pongo sobre este omplir, ahí al lado se ve que estoy en la B2, ¿vale? Y nos lo marca. Vale. ¿Qué facilidades nos da? Porque ya os digo que está súper preparado para rellenarlo rápidamente, de muchos números, de llevar contabilidad, de hacer cálculos estadísticos. Vale. Entonces, mira, yo aquí me he rellenado eso, me he hecho el guión, las celdas, ¿vale? El nombre. Muy bien. Eso se llama la referencia a la celda, ¿vale? A veces las referencias son absolutas, quiere decir que la fijo, ¿vale? Lo veremos después con un dólar, entonces sería dólar A, dólar 4. Veremos después por qué las fijo, pero sabed que los nombres pueden ser una referencia relativa o una referencia absoluta. Vale, y un rango es una selección. Por ejemplo, yo selecciono estas y como veis el rango va de una celda, 2 puntitos a la otra celda. Seleccionamos un rectángulo. Muy bien. Es muy interesante, ya os digo, está preparada, cómo se pueden rellenar muy fácilmente todo, ¿vale? Bueno, el cambio, mirad, ahí parece que me falta sitio. Entonces puedo cambiar muy fácilmente también el tamaño de filas, de columnas, de varias, dar formato conjunto, muy fácil. Vale, rellenar. Si yo arrastro de este cuadrito muy importante que se llama el cuadre de autoemplir, enseguida me lo va a rellenar, como veis, con los números siguientes. Si yo quiero que sean iguales, podría también hacer así, ¿vale? Pero en principio me va a rellenar al siguiente. Es lo que os digo de lo que pongo aquí serie numérica. Si yo pongo un 5 y aquí pongo un 10, es una serie numérica que aumenta de 5 en 5. Cuando estiro del cuadrito de autollenado, ¿eh? No de la selección, sino selecciono el patrón y estiro del cuadro de autollenado, ¿vale? También está preparado para, por ejemplo, rellenar cosas que se suelen poner en las tablas de la hoja de cálculo, ¿no? Gastos por día o incluso meses. Muy bien, entonces está preparado el programa, tiene una lista y lo va rellenando, ¿vale? ¿Qué puedo poner dentro de cada celda? Pues mirad, ya habéis visto que puedo poner números, puedo poner texto, ¿vale? También puedo poner una fórmula, como por ejemplo, las fórmulas siempre empiezan por un igual y le puedo decir que me sume esta y esta. Siempre funcionamos así, haciendo referencias, porque ya os digo que es como un pequeño programa. Entonces no nos interesa que nos sume un 9 y un 10, nos interesa que nos sume lo que haya en esa celda, porque si lo cambio se actualizará y estará bien. Pensad, por ejemplo, en que se haga una factura o que yo me haga la hoja de cálculo de las notas. Si cambio una nota, quiero que la media o el resultado cambie, ¿vale? Entonces siempre utilizad lo de igual a fórmula clic, clic, ¿vale? Solo ponemos como valores, perdón, hago intro y ya sale. Solo ponemos como valor, está sumándome estos dos. Si yo ahora este cojo y le pongo 20, automáticamente ya ha cambiado. Y podéis, es muy importante que esto es la cara, el aspecto de la celda, y esto que veis aquí arriba es la fórmula, o sea, el contenido real de la celda. Muy bien. Entonces, también podemos poner una función. Bueno, la más típica, y que por eso tiene aquí su propio botoncito, aquí tenéis para añadir funciones, es la suma. ¿Vale? Y mirad, la suma en principio muchas veces ya lo recoge, marco el rango y me hace la suma. Siempre que hagáis una suma, gastad la función suma, ¿vale? Y
pues eso es, está muy preparado todo y muy estupendo. Cuando después tenemos los ejercicios, ¿vale? A ver, que lo hago un poco más pequeño. Cuando veis los ejercicios, pues aquí lo mismo. Esto es lo que yo veo, pero dentro siempre que haya un total, me conviene que haya una suma. ¿Lo veis? Total, total. El otro de la ventana de discos, mirad cómo son fórmulas. La anterior más 100, ¿vale? La anterior aumentada en este porcentaje, en un 10%, se haría así, ¿vale? Eso ya es concentrarse cuando lo vayáis a hacer. La anterior menos 100 es lo que os pone el ejercicio aquí, ¿vale? Pues ahí veis los ejemplos. Muy bien, pues no es tan difícil, solo tenéis que entrar en la carpeta correspondiente, a ver, las actividades e ir haciendo, ¿vale? Aquí veis que es Omplir, es parecido a lo que yo he hecho. Automóviles, automóviles es lo que habíamos dicho, me voy aquí, ¿vale? Es la que os he enseñado antes. Yo veo, vosotros veis números, pero lo que tenéis que analizar es, bueno, lo que hemos dicho, cabeceras, escribirlas, sin formatos ni nada, ni rayitas ni nada. Solo escribirlo para saber dónde ponéis los números. Vale, las ventas de autos del trimestre 1 yo me las puedo calcular, no, será el resultado que tenga, será un número. Entonces lo escribo, eso se escribe, ¿vale? Pero los totales ya son fórmulas. Eso es lo que tenéis que hacer en cada ejercicio de estos simples y en todos, ¿no? Es saber si yo voy a poner una fórmula o voy a poner una, un valor o una fórmula o una función, ¿vale? Después, muy fácil que son los formatos, ya veis, se aplican ahí. Si yo pongo aquí un 0,1 y le quiero aplicar formato de tanto por cien, ya se ve que es un 10%, ¿vale? Si yo pongo una fecha, le puedo aplicar el formato de fecha que quiera. También tenéis ahí formatos, pero de esto no os tenéis que calentar la cabeza ahora. Simplemente la estructura, pensar bien la estructura de filas y columnas, lo que son datos, lo que son funciones, fórmulas y lo que son funciones, ¿vale? Seguiríamos con los ejercicios, cumplir automóviles, venta de discos, ¿vale? Y las referencias absolutas que tenéis ahí. En la venta de discos de referencias absolutas. Esto. ¿Qué pasa aquí? Que cada cosa, mira, las unidades, lo que vale cada unidad, aquí tenemos una cabecera, ¿vale? Cuando tenemos una cabecera, vamos a utilizar una celda en la fórmula, por ejemplo, el descuento, o mirad, un más fácil, unidades 100, iniciales 100, incremento de unidades 50. Eso quiere decir que se tiene que ir calculando sumando 50 a la anterior, ¿vale? No tenéis que hacer, vamos a hacerlo aquí, que no os lo he dicho, bueno, aquí se puede crear fácilmente una hoja, ¿lo veis? Y se le puede también fácilmente cambiar el nombre. ¿Vale? Y entonces le pongo ref apps, por ejemplo, solo para que veáis que todo es fácil. Vale, entonces si yo tengo aquí el 100 y tengo aquí el 50, ¿vale? Cuando yo hago la columna, le pongo igual a este, por el número que empieza. Y el siguiente es igual a el anterior más el aumento. No más 50, porque yo eso quizá lo quiero cambiar después, pero ese es correcto, la fórmula está bien. Y después copio la fórmula con el autollenado. Y es un llenado inteligente, pero mirad que va cambiando. Sí, la anterior es correcto que cambie, pero lo que no es correcto que cambie es el 50, ¿vale? O sea, que la primera parte de la fórmula es correcta, pero después me va cambiando y ya me hace un lío. Entonces, ¿qué pasa? Que esta la tengo que fijar, el B3. ¿Lo veis? Entonces le pongo el dólar y fijo fila y columna. Y ahora en esta fórmula, ¿vale? He fijado esta celda. Cuando la paso para abajo ya funciona bien como yo quería, porque ¿veis? Me va cambiando, que es la anterior, cuando estoy en B10
es B9, pero el B3 siempre es este.